Así que abrimos la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4. Estos versículos los vamos a mencionar varias veces, tanto hoy, esta tarde, mañana por la mañana, mañana a la tarde, porque es, si Dios quiere, la clave en cuanto, no solamente en cuanto a lo que es la renovación espiritual, sino en cuanto a todo lo que es la vida cristiana y nuestro crecimiento en el Señor. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, capítulo 4, la segunda carta y el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, y este versículo es clave, no solamente el versículo, sino todo el contexto, y os rogaría que lo pudierais leer tanto el final del capítulo 3 y acabando casi hasta el capítulo 6, por todo lo que es el corazón de la renovación espiritual. Dice el versículo 6, Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Como vamos a ver más adelante, eso es un poco el secreto de todo lo que es nuestra vida cristiana, de todo lo que es la vida cristiana, de lo que es el crecimiento, de lo que es el proceso de santidad, de lo que es nuestra vida normal. Lo es absolutamente todo y está perfectamente resumido, como decimos en esos capítulos. Hablamos de renovación espiritual, avivamiento, porque estamos en una época muy complicada, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. La situación actual nos habla de una situación en la que las personas no saben exactamente qué es lo que están creyendo, ni siquiera por qué creen. Y da la impresión de que muchas veces cualquier movimiento, cualquier persona, cualquier nueva idea, inmediatamente arrastra a una gran cantidad de personas, sencillamente porque la gente no sabe lo que está creyendo. Un conocido actor humorístico que ya falleció, el conocido Groucho Marx, decía, hablando de eso y en broma, decía, pues estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros. Y las personas piensan de esa manera, estos son mis principios, pero puedo cambiarlos, no importa la situación, y vivimos en una sociedad que no sabe exactamente lo que está viviendo. Uno de los más conocidos pensadores en el mundo evangélico en el día de hoy, Rabí Zacarías, cuenta una historia, es una historia anecdótica, pero que ilustra mucho la situación de nuestra sociedad. Yo la he contado varias veces porque me encanta lo que hay en el fondo de la historia, y es, yo creo que algunos me lo habéis escuchado, una vez que el ejército inglés está de maniobras en medio de Londres hace bastantes años, y allí que hay muchísima niebla, pues resulta que después de las maniobras le dan tiempo libre a los soldados y alguno de los soldados decide dar un paseo por la ciudad y bebe un poquito más de lo que debiera. Así que cuando está paseando, después de haber bebido un poco más de lo que debieran, y están paseando por Londres y con la niebla, de repente dos de los soldados se pierden y no saben dónde están. Y de repente ven a alguien que llega. Y ese alguien es el comandante en jefe que está llevando todo lo que son las maniobras. Pero ellos, con un poco de cerveza de más y un poco de alcohol de más, no le reconocen. Así que se paran delante de él y les dicen, ¿usted sabe dónde estamos? Y el hombre, al ver dos de sus soldados en tal estado, él se cuadra, se pone firme, casi quiere echarlos una bronca, pero simplemente les pregunta, ¿ustedes no saben quién soy yo? Entonces uno de los soldados le dice al otro, uy, qué mal estamos. Nosotros no sabemos dónde estamos, él no sabe quién es. Y un poco nuestra sociedad es lo que está ocurriendo. Muchas personas no saben ni dónde están ni quiénes son. Y es el momento en el que nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios para ver exactamente dónde estamos nosotros y quiénes somos. Porque necesitamos no solamente esa renovación espiritual, sino que necesitamos que Dios toque en nuestras vidas. Porque en esta sociedad hay un declive muy grande en cuanto a la idea de Dios. Todo el mundo está siguiendo ideas completamente secularizadas, en el sentido de que muchos ni siquiera se plantean la existencia de Dios, y cuando les hablas de Dios te miran de una manera muy rara. Así que ese es uno de nuestros mayores problemas, y no estoy hablando tanto y supongo que me entenderéis durante estos 2 días,
de la iglesia aquí en Infesta, sino la iglesia en general, y es bueno que seamos personas de muchas iglesias diferentes, porque el problema es que nosotros pensemos que podemos seguir toda nuestra vida en un proceso sencillamente de mantenimiento, y a veces cuando visitamos iglesias pues es un poco lo que vemos, y las personas hasta llegan a sentirse casi felices de lo que están viviendo, de que la iglesia más o menos se mantenga, de que más o menos sean las mismas personas, de que haya muchas actividades y que las personas disfruten en las actividades, y vamos dejando pasar año tras año, mes tras mes, día tras día, como si nada sucediera. Y nosotros incluso nos sentimos felices cuando las cosas van así, porque al menos pensamos, bueno, no va tan mal todo. Pero eso tiene muy poco que ver con lo que Dios tiene planeado para su iglesia, y mucho menos con lo que estaba sucediendo en los primeros siglos de la iglesia, que ellos fueron capaces de transformar completamente el mundo. Y no estaban pensando en mantener una estructura o una iglesia, o sencillamente que algunas personas conocieran al Señor. Su significado como personas era transformar absolutamente todo lo que les rodeaba. Y por lo tanto vivían de una manera diferente, porque querían transformar el mundo. Y más en una sociedad como la nuestra, que las personas se guían prácticamente en todas las cosas por lo que ven. Es una sociedad que necesita ver. Hasta la música se ve, y las personas hacen videoclips, y los grupos hacen muchísimas cosas diferentes en los conciertos porque todo el mundo quiere ver algo. Y nosotros muchas veces estamos solamente diciendo cosas del Señor, pero las personas no lo ven en nuestra vida y no lo ven realmente en la iglesia. Y a veces hasta los mismos detalles de la sociedad entran dentro de nosotros y casi ni nos damos cuenta. Me asombraba en una de las iglesias más conocidas, y no voy a decir nunca ningún detalle, que hace relativamente pocos meses, mientras estaban las conferencias normales como nosotros en este momento, tenían un programa especial para niños, y la película que ponían en los niños era Harry Potter. Y yo tenía ganas de decirle algo a los responsables de la iglesia, porque ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo estamos transformando el mundo? Realmente el mundo nos está transformando a nosotros y estamos dejándonos llevar. ¿Eso qué está ocasionando? Algo que a mí me gusta llamar como esquizofrenia espiritual, porque muchas personas conocen lo que es la esquizofrenia como una enfermedad, y eso a veces ocurre en muchas de nuestras iglesias, en el sentido de que hace poco salía una encuesta que muchos de los creyentes, estaba hablando del primer mundo, no solamente de España, el llamado primer mundo, muchas de las personas que van a las iglesias y dicen que son creyentes, solamente el 30% de ellos aseguraban que lo que veían y lo que escuchaban en la iglesia tenía incidencia en su vida normal. Es decir, casi un 70% de gente que iba a la iglesia, de personas que van a la iglesia, pues después piensan, bueno, todo lo que escucho ahí y todo lo que Dios dice y todo lo que la Biblia dice tiene que ver para la iglesia, para las actividades de la iglesia, pero no en mi vida normal. Y eso es un problema muy grave, porque eso está haciendo que las personas vivan en una tensión y que las personas no se den cuenta de que Dios quiere transformarlo absolutamente todo. ¿Sabéis? Cada vez que leemos la palabra del Señor y vemos cómo Dios habla en cuanto a la renovación espiritual, siempre estamos viendo personas que la clave es su relación con Dios y que toda su vida es encontrarse con el Señor. Pero encontrarse de una manera personal, y nosotros lo hemos hablado y predicado tantas veces que muchas veces lo olvidamos. Y ya desde el principio Dios se manifiesta y se presenta a personas individuales. Y Dios habla a Noé, y Dios habla a Abraham, y Dios habla a Ana cuando está adorando en el templo, y Dios habla a Samuel, y Dios habla siempre a personas individuales que buscan estar cerca del Señor. Y nosotros muchas veces estamos buscando que suceda algo dentro de un entorno, dentro de la iglesia, y no nos damos cuenta de lo que Dios está buscando es cada uno de nosotros y la relación con cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros podamos estar disfrutando con el Señor y conociéndole a Él y leyendo su palabra y orando y viendo que nuestra vida es diferente porque Dios lo hace.
El caso de David, ¿os acordáis cuando él está diciendo no solamente muchas cosas en su vida, en los Salmos, pero en uno de ellos, mientras haya aliento en mí, yo voy a vivir para el Señor, yo voy a adorar al Señor, yo voy a estar con Él, porque Él había aprendido lo que significaba, lo que significa estar en la presencia de Dios y disfrutar en la presencia de Dios. Tanto que algunas veces, aun con todos los defectos de David, cuando él estaba disfrutando en la presencia de Dios, la gente le señalaba. Pero él sabía lo que significaba estar cerca del Señor. Y por eso no podemos hablar de avivamiento ni de estar cerca del Señor si no le buscamos. Y esa es la razón por la que estábamos leyendo este versículo. Y esa clave en cuanto a que Dios ilumina su gloria dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, cada uno de nosotros, de una manera individual. ¿Y recordáis la vida del Señor Jesús? Muchas veces nosotros pensamos por qué Él fue diferente. Pues es obvio, porque era Dios mismo hecho hombre. Pero ¿cómo vivió siendo un hombre y siendo Dios mismo? Pues encontramos al Señor Jesús ayudando a las personas, predicando el Evangelio del Reino, sanando a todos, pero lo encontramos casi más que ninguna otra cosa, orando, hablando con su Padre, apartándose a lugares solitarios, llevando a sus discípulos y diciéndoles la importancia de estar con Dios personalmente, de estar con el Señor, de hablar con Él, de depender de Él, de no tomar una sola decisión en la vida sin orar, sin pedirle al Señor, no solamente consejo, sino dirección. Y cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, claro que sobresale todo lo que tiene que ver con lo que los apóstoles enseñan, lo que dicen, lo que ellos hacen, los milagros incluso que el Espíritu de Dios hace por medio de ellos. Pero prácticamente no hay un solo capítulo del libro de los Hechos en que no mencione que los apóstoles estaban siempre orando, que perseveraban juntos en la oración, capítulo 3, versículo 1, que estaban continuamente orando, Hechos capítulo 1, que acudían al templo siempre a la hora de la oración, capítulo 6, que persistían en la oración, incluso una vez que tienen que tomar una decisión porque están perdiendo, entre comillas, muchísimo tiempo y ponen a personas para poder ayudar en las mesas y servir en las mesas, ¿os acordáis? Dice que los apóstoles, ellos tienen que ocuparse en primer lugar de orar y enseñar la palabra. Pero no dice al revés, siempre la oración es en primer lugar. Y vemos que en muchas situaciones Pablo y los demás apóstoles, cuando tienen que tomar decisiones, incluso cuando tienen que ir a predicar a algún lugar, es Dios mismo que les guía, porque ellos oran y hacen lo que Dios les dice. Y a veces Dios les cierra puertas y les dice, no, esto no. Y ellos sencillamente viven así, sin preocuparse, porque Dios les ha dicho que no. Y otras veces Dios les dice que sí, y ellos siguen adelante. Así que no puede haber renovación, avivamiento. Dios no puede transformar nuestra vida si no descansamos en Él, si no oramos, si no estamos buscando su rostro cada día. Y sabéis, eso ha sido no solamente en la Biblia, y creo que es importante que digamos todo esto, sino a lo largo de toda la historia. Porque en los primeros 3 siglos de la historia del cristianismo lo que ocurrió fue trascendental. El imperio más grande que jamás haya existido en toda la historia de la humanidad, que fue el Imperio Romano, y el imperio más cruel y el imperio más fuerte en todos los sentidos, militarmente, filosóficamente, socialmente, políticamente, no duró absolutamente nada cuando un grupo de personas que no tenían ningún poder, ni político, ni militar, ni religioso, ni social, lo que hicieron fue aplicar las enseñanzas del Señor Jesús, amarse unos a otros, entregar su vida por el Evangelio. Y en cuestión de 3 siglos, prácticamente todo el Imperio Romano, la gran mayoría eran capaces de adorar a Dios y estaban transformándolo absolutamente todo. Tanto que los historiadores del primer siglo nos dicen que hacia final del primer siglo, poco después, 60, 70 años después de que el Señor Jesús resucitó, había más de 500.000 de cristianos ya llenando todo el Evangelio, todo el Imperio Romano del Evangelio, a pesar de que muchos de ellos tuvieron que entregar su propia vida, a pesar de que fueron martirizados porque amaban al Señor Jesús.
pero vivieron de una manera tan diferente, tan radical, que el Señor revolucionó todo el mundo que era conocido en aquel momento. Y hasta donde nosotros sabemos, en esos primeros años no había actividades, no había misiones, no había incluso ni personas dedicadas a todo tiempo, no había grandes organizaciones cristianas. Sencillamente vivían el mensaje del Evangelio del Señor Jesús, lo vivían todos, vivían sabiendo que Dios estaba ahí, vivían poniendo sus vidas en las manos de Dios. Y Dios transformó absolutamente todo el mundo. Sabéis, el diablo es muy astuto y algunas de estas cosas nosotros debemos recordarles. El diablo es muy astuto y cuando vio que realmente el Evangelio del Señor estaba llenando todo, ¿sabéis lo que hizo? Pues ahí fue cuando después del siglo III Constantino, el emperador romano, de repente dice que vio una señal luminosa y no sé qué, y se habla de la conversión del emperador. Realmente todo fue una maniobra política y económica, y lo que hizo fue decir que todo el mundo, todo el imperio romano tenía que ser cristiano, que todo el mundo tenía que ser cristiano por obligación. Y sabéis lo que eso ocasionó, porque no fue solamente él, sino también diferentes reyes en otros países de Europa. Fue tomar todos los principios religiosos que había en diferentes lugares y convertirlos, entre comillas, al cristianismo, cristianizarlos. Con lo cual, aquellos seguidores del Señor Jesús, la primera iglesia que vivieron firmemente, asentados en la palabra de Dios, buscando al Señor, orando, pidiendo siempre su ayuda, no dando un solo paso sin que Dios les dirigiera, empezaron a tomar la importancia de la religiosidad, de las estructuras, de las cosas, de las reuniones, de las organizaciones, hasta en cosas muy, muy concretas que todos conocemos. En Éfeso había un problema muy grande con, sabéis, en el libro de los Hechos, con Diana de los Efesios. Después de Constantino se solucionó de una manera muy, muy simple, sencillamente el papel de aquella diosa Diana que ellos adoraban, pues el lugar donde por primera vez se habló de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pues fue precisamente en un congreso, entre comillas, en Éfeso, y se tomó una idea pagana y se convirtió al cristianismo. Y así se hicieron con muchísimas cosas, que era lo que estaban haciendo, perdiendo de vista la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la relación personal con Dios, y decir, pues vamos a seguir siendo nosotros mismos con todas nuestras ideas, nuestras estructuras, y vamos a seguir adorando a este Dios nuevo, pero a nuestra manera. Y todos sabéis lo que eso ocasionó a lo largo de los años. Llegó un momento después de los siglos X, XI, XII, y hasta que aparecieron los primeros reformadores que empezaron a hablar de lo mismo que estamos hablando ahora, de volver a la palabra de Dios, de volver a buscar la presencia de Dios, de no hacer nada sin orar y sin seguir lo que Dios dice. Pues hasta ese momento el cristianismo llegó a estar tan absolutamente corrompido que el propio emperador español Carlos V, alrededor del año 1530, envió el ejército a Roma para limpiar la ciudad, porque aquello era el mayor escándalo y desastre que uno podría haber imaginado. En menos de 20 años había habido 30 papas diferentes, los mayores prostíbulos de toda Europa estaban en Roma, lo que eran los imperios económicos, la esclavitud de las personas era tan impresionante, y todo en nombre de Dios. Porque hasta ahí podemos llegar cuando no seguimos la palabra de Dios, cuando no nos damos cuenta que lo importante es lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos, no nuestras estructuras, no las cosas que nosotros imaginamos, por muy buenas que pensamos que pueden ser. Y si hacéis un recorrido en esos años por Europa, y creo que es muy importante que lo hagamos, veis que ya en el siglo XIV, en la República Checa, en aquel momento, personas como Juan Hus fueron llevados a la hoguera, sencillamente por hablar de volver a la palabra de Dios, de volver a lo que el Señor Jesús enseñaba, de dejar todas esas cosas que eran absolutamente paganas y que no tenían nada que ver con el Evangelio. Y después Juan Knox en Escocia, después de los años 1500, los primeros 1500, después el propio Lutero, ¿os acordáis? Dentro de muy poquitos días, el 17 de abril de 1521,
Lutero delante de toda la dieta de Worms, delante del emperador romano, del emperador español y alemán Carlos, delante de todos los principales de Alemania. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el valor para hacer eso? En una época en que nadie defendía las libertades individuales. Lutero, un sencillo monje, se puso en pie y le dijo: mientras no me demuestren con la Biblia y no con las palabras de hombres que tantas veces se contradicen, yo no puedo retractarme de seguir lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros vivimos de esas personas que fueron capaces de aprender en su propia vida y de vivir lo que era el avivamiento y de volver al Señor. Y nosotros vivimos incluso las libertades, y este no es el tema para ahora, pero las libertades individuales en todos los países de Europa, porque esos hombres y esas mujeres lucharon por volver al Evangelio. Y los primeros libros que siempre se imprimieron desde que Gutenberg pudo empezar a hacer lo que es la imprenta, desde que él inventó la imprenta, fueron la Biblia. Los primeros libros en todos los países donde la gente comenzaba a leer eran la palabra de Dios, la Biblia. En Alemania, con la Biblia traducida por Lutero. En Inglaterra, a Tyndale, el que tradujo la Biblia al inglés, le costó la vida, se fue a la hoguera. Pero él sabía que estaba cambiando la historia de un país, porque estaba llevándole al pueblo la palabra de Dios. Igual aquí en España, en todos los lugares, lo que hizo la diferencia es la palabra de Dios. Y todas las libertades, incluso las libertades en el fondo de todas las democracias en Europa, nacieron de la palabra de Dios. Porque las personas se dieron cuenta que necesitaban volver al Señor y que esa vuelta al Señor y esa vuelta a escuchar lo que Dios dice y a seguir lo que Dios dice transforma la vida. Pero no la vida individual solamente, no la vida de lo que nosotros sentimos y sabemos, y gloria a Dios por eso, de que somos perdonados y de que tenemos la salvación y de que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso, pero es mucho más que eso. Es transformar absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor. Porque cuando una persona recibe al Señor Jesús en su vida, todo su ambiente, toda su familia tiene que ser transformada, todo su vecindario es transformado, todos los lugares donde él está, donde trabaja, es transformado, porque está viviendo en la presencia de Dios. Y eso es una frase que los reformadores en muchos lugares, y no solamente Lutero, todos conocéis la historia, Calvino, Zwinglio, en cada país hubo personas, hombres y mujeres que se levantaron para hablar de la palabra del Señor, y era una frase que ellos usaban porque era una frase que la conocían en todos los países del mundo, porque era una frase en latín, el idioma del Imperio Romano, coram Deo, en la presencia de Dios. Todo lo que hacían era en la presencia de Dios. Y eso revolucionó todo, revolucionó la vida, revolucionó el mundo del trabajo, porque todos trabajaban en la presencia de Dios. No mientras tu jefe te ve, o no mientras los empleados te ven o lo que sea. No, todo se hacía en la presencia de Dios. Y cuando los compositores y los músicos componían como gente como Bach, Beethoven, hasta el propio Mozart con una vida absolutamente disoluta, ellos decían que lo hacían en la presencia de Dios y todos ponían al final, Soli Deo Gloria, esta música que hago es para la gloria de Dios. Cuando gente como Miguel Ángel hacía sus esculturas o sus pinturas, hablaba y les decía a todos, es para la gloria de Dios, la cualidad que Dios me ha dado es para su gloria. Toda la vida es la presencia de Dios, no es la reunión de la iglesia el domingo, ¿me entendéis? No es el momento que nosotros estamos aquí, gloria a Dios por estar todos juntos. No es las actividades de la iglesia, y no estoy diciendo nada en cuanto a las actividades de la iglesia. El avivamiento y la renovación es transformación absolutamente de todo lo que nos rodea, porque toda nuestra vida, cada minuto de nuestra vida, la vivimos en la presencia de Dios. Y eso hizo que, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empezaran avivamientos en prácticamente todos los países de Europa, porque la gente siguió viviendo ese estilo de vida, de buscar al Señor. Y es curioso porque
muchos de esos avivamientos empezaron en situaciones que nosotros ni imaginamos, con hombres y mujeres muy sencillos, que a veces claro que tenían conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, porque la amaban, pero no eran grandes sabios, ni grandes predicadores, ni grandes teólogos, sino personas que tomaban la palabra de Dios para su día a día, para la vida, que eran capaces de disfrutar con el Señor, de orar, de buscar la presencia de Dios en oración. Y de que todo su mundo, revolucionado por la palabra de Dios y por la presencia de Dios, fuera diferente. Sabéis, en ese sentido, uno de los ejemplos en la Biblia, y en un momento solamente tenemos 4 o 5 detalles en cuanto a la palabra de Dios, y si Dios quiere esta tarde y mañana podremos hablar mucho más en cuanto a la práctica, en cuanto a cómo se manifiesta todo lo que es la palabra del Señor en nuestra vida. Pero uno de los ejemplos claves en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús les señala además, y les señala como el profeta clave, porque fue el que anunció su llegada, fue Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesús habla de Juan el Bautista, dice una frase que es impresionante y que muchas personas, muchos hombres y mujeres que hablaron en cuanto a la renovación espiritual y al avivamiento mencionan esa frase. El Señor Jesús dice de Juan el Bautista que era alguien que ardía y alumbraba. Las dos cosas. Porque muchas veces, hasta porque nos encanta discutir y nos encanta la religiosidad de ver quién puede tener razón, quién no puede tener razón, muchas veces nosotros nos estamos dividiendo entre personas que arden o alumbran. Y hay personas que dicen, no, lo más importante es la luz, es la palabra de Dios, lo más importante es el conocimiento. Y claro que es importante el conocimiento de la palabra de Dios, pero el conocimiento de la palabra de Dios, la luz por sí misma, si no tiene fuego dentro de sí misma, acaba por no transformar nada. Es más, vivimos en un mundo que adora, entre comillas, el conocimiento por el conocimiento. Tú puedes llegar a ser un gran médico, uno de los más conocidos en el mundo, por tu conocimiento, te dan un diploma, terminas absolutamente toda tu carrera con unas notas excelentes, pero eso significa que ames a las personas. Nadie te examina de eso. Puedes ser un profesor con el mayor conocimiento del mundo y dar clase de una manera magistral, pero eso significa que ames a los niños, que ames a los jóvenes, que te preocupes por ellos. Nadie te examina de eso. Vivimos en un mundo que da sencillamente diplomas por el conocimiento que tenemos, y muchas veces nosotros pensamos que en la vida cristiana también es así, y no es así. El conocimiento es muy bueno, pero además de la luz del conocimiento hay que arder, tiene que haber fuego. Y eso era como Juan el Bautista vivía. Y el propio John Wesley, que llegó a miles y miles de personas con sus campañas evangelísticas y recorriendo países enteros en momentos donde no había medios de comunicación y solamente tenía que ir pues encima de una burra o de un caballo o poco más, y preparaba sus mensajes mientras viajaba. Él decía, lo único que yo hago es amar al Señor Jesús, arder por Él, y da la impresión de que a la gente le gusta venir a ver cómo me quemo. Con la palabra del Señor. Juan era alguien que ardía y alumbraba. Y nosotros muchas veces conocemos muchas cosas, pero no nos damos cuenta de que no solamente es conocer, sino que también hay que vivir de rodillas. Dios no solamente está esperando investigadores o conocedores, sino adoradores, personas que realmente le amen, personas que sean capaces de entregar su vida por Él. Así que eso es lo que nosotros necesitamos, volver a estar con el Señor y volver a entusiasmarnos con Él. Volver a ver cómo es la belleza del Señor por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio incluso de ayudarnos unos a otros, de compartir todo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, porque eso fue algo que siempre, a lo largo de toda la historia, los grandes avivamientos y los momentos en los que Dios revolucionó su iglesia para volver a lo que el Señor Jesús quiere de ella, siempre ocurrió que las personas
hablaban, compartían, hablaban del Señor como algo muy natural. Todos, absolutamente todos, juntos, hombres, mujeres, niños, y las personas veían que había algo dentro de su corazón. Y eso iba transformando todo su mundo, iba transformando todo el entorno, iba transformando sus trabajos, iba transformando sus familias, porque es lo que hace el poder del Espíritu de Dios. Así que necesitamos quizás algunos detalles, recordar algunos detalles, y quizás sea algo que podamos hacer ahora. En primer lugar, necesitamos volver a darnos cuenta de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Solo quizás los últimos 5 o 6 minutos, algunos de estos detalles para que todo lo que hemos visto a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia y esa vuelta al Señor quede en nuestro corazón y nosotros pensemos, pues esto es lo que necesito, no solamente en mi iglesia, sino en lo que es mi vida, en la vida de mi familia. En primer lugar necesitamos, como decía, recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Lo que os decía de saber que Dios es absolutamente todo y que nosotros vivimos en su presencia. Así que no es para que nosotros seamos orgullosos, sino todo lo contrario. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a las personas que son humildes, a las personas que le buscan. Y no es tanto lo que muchas veces pensamos, porque a veces nos escudamos en ese temor religioso, decir hay que temer a Dios y como que no queremos hacer nada. Y no, lo que Dios nos habla es de que en nuestra vida tengamos realmente temor de hacer algo que desagrade al Señor. Algo que digamos, pues mi Padre Celestial no va a comprender esto no es de Él. Eso es lo que significa vivir en su presencia. Y es lo que significa también vivir dentro de la iglesia de esa manera, porque a veces sí, vivimos con ese temor del Señor, pero luego no lo llevamos a la práctica. Incluso pensamos y llegamos a sentirnos orgullosos hasta de nosotros mismos y hasta de nuestras iglesias, hasta de lo que nosotros hacemos, y somos capaces de señalar a otros. Y no nos damos cuenta que el reino de Dios es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos, y la iglesia de Dios es absolutamente toda la iglesia, no es mi iglesia solamente, sino todas las iglesias del Señor. Así que yo no tengo que estar pensando, no, es que aquí yo hago las cosas bien y allí no. Y nunca habrá una verdadera renovación en ninguna iglesia mientras yo esté pensando, señalando a otra como que es mejor o que es peor que... No, porque la iglesia es del Señor. Y tenemos que pedir esa visión del reino de Dios para ver que todas las personas que aman al Señor y que son suyas son parte de la iglesia del Señor. En segundo lugar, tal como hemos visto, tenemos que comprender lo que significa el papel del Espíritu de Dios en la iglesia, porque si leemos el libro de los Hechos, varias veces he comentado que casi no deberíamos llamarle, y entendedme esta pequeña broma, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Deberíamos poner en las Biblias el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque cuando lees los 28 capítulos, en todos los capítulos y en todas las situaciones dice el Espíritu hizo, el Espíritu de Dios es el que va guiando siempre. Es Dios quien va guiando. No se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Él hace y cómo Él nos guía. Y eso es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos, porque cuando luego en las cartas, tanto Pablo como Pedro sobre todo, hablan de la espiritualidad, habla de que la única manera en la que podemos ser espirituales es ser guiados por el Espíritu de Dios. La misma palabra lo dice. ¿Y cuándo somos carnales? Sencillamente cuando estamos guiados por lo que nosotros pensamos y no por lo que el Espíritu de Dios dice. En tercer lugar, es la trascendencia de orar. No solamente de ser humildes delante de Dios y de que el Espíritu nos guíe, sino de no hacer nada sin pedirle al Señor, sin orar. Y muchas veces nosotros tenemos nuestras actividades, nuestras ideas, e incluso en organizaciones, en misiones, en todo, tenemos nuestros planes, nuestros objetivos, y nunca jamás hemos tenido ni tantos planes, objetivos, ideas, presupuestos como ahora, jamás en la historia
del cristianismo. Y lo hacemos y los presentamos y después sencillamente decimos, bueno, vamos a orar para que Dios bendiga todo esto. Pues tenemos que comenzar justo al revés. Decir, Señor, enséñanos qué debemos hacer, a dónde tenemos que ir, cómo debemos hacer las cosas, cuáles son los pasos que tenemos que dar. Eres tú quien tienes que guiar. Y después seguir orando cuando haces los objetivos. Y después seguir orando cuando piensas en lo que debes hacer. Buscar al Señor siempre. Porque eso es lo que hace la diferencia en la vida. Y ese es el secreto de todos los avivamientos y de todos los momentos claves en la historia de la humanidad. Y cada vez que Dios ha obrado en la vida de la Iglesia ha sido porque personas han comenzado a orar y han dicho, Señor, no dependemos de nuestra sabiduría por mucha que sea, queremos depender de ti. Pero también, en cuarto lugar, necesitamos volver a la palabra de Dios, volver a lo que Él dice, volver a hacer las cosas tal como Él quiere y leerla de una manera completamente nueva, en el sentido de dejar que Él hable. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestras propias gafas, y sé que entendéis este ejemplo, nuestra propia manera de ver las cosas, y luego vamos a la palabra de Dios un poco para certificar nuestras ideas, y no es así. Y muchas veces en el nombre de Dios y en el nombre de versículos que hemos sacado de contexto y de situación, hemos sido capaces de hacer quién sabe lo que. Pero necesitamos volver a leer la palabra de Dios como si fuera la primera vez y decir, Señor, yo quiero seguir lo que tú quieres y hacer lo que tú dices y vivir tal como tú quieres que viva. Porque muchas veces, desgraciadamente, y más en la iglesia de hoy, principios sociológicos, psicológicos, de todo tipo, son los que se hablan desde los púlpitos y no de lo que Dios dice realmente en su palabra, de lo que Él nos está diciendo. Y no estoy diciendo nada malo en contra de ninguna de estas cosas, pero necesitamos volver a la palabra de Dios, porque de ahí sí puede venir todo lo demás. En quinto lugar, necesitamos volver al Señor Jesús, no porque nos hayamos separado de Él o nos hayamos ido de Él, sino porque estoy seguro que hemos perdido no solamente su belleza, sino también esa capacidad de asombro, de estar en su presencia, de estar con Él. Por eso Pablo, capaz de transformar el mundo con el poder del Evangelio, no dice, como nosotros a veces podemos incluso decir o escuchar, pues hay que poner al Señor en primer lugar en nuestra vida. Está bien, es una buena idea, pero no es cuestión de ponerlo en primer lugar. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, es decir, todo, absolutamente todo es Cristo. El primer lugar, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todo en la vida es Cristo. Y si hay algo en mi vida que estoy haciendo en lo que no está el Señor Jesús, entonces yo me estoy esclavizando a mí mismo. Porque cuando no nos arriesgamos a vivir esa aventura de seguir lo que el Señor Jesús dice, nosotros acabamos muriéndonos de tristeza, porque acabamos siendo nosotros mismos y no siguiendo al Señor Jesús. Y muchas veces hay situaciones complicadas en nuestra vida que no entendemos, problemas incluso personales, y nuestro corazón no está bien sencillamente porque no somos capaces de mirar cara a cara al Señor Jesús y seguir con Él. Porque es Él el principio y el final de todo. Y la Biblia dice, el que tuvo la primera palabra y tendrá la última. Él es todo, absolutamente en todos. Y necesitamos volver al Señor Jesús. Y quizás algo más, terminando, necesitamos volver al ejemplo de la primera iglesia y la comunión entre nosotros como la primera iglesia. Porque a lo largo de todos estos años, y eso ha sido algo común en todos los avivamientos, cada vez que Dios ha tocado el corazón de las iglesias, ha habido siempre un espíritu de que todas las personas de iglesias diferentes y lugares diferentes se han juntado para orar y para buscar al Señor, y entonces ese avivamiento llegó en todas partes. Y esa era la primera iglesia.
tenía muchos lugares diferentes, muchas ciudades diferentes, pero todos tenían la sensación de que eran la iglesia del Señor Jesús. Tenían nombres diferentes quizás, dependiendo de cada lugar, y hasta costumbres diferentes, lo vamos a ver quizás en estos días. Y es más, el Nuevo Testamento nos deja la libertad porque Dios deja esa libertad en su Espíritu para que nosotros disfrutemos de esa libertad y para que incluso hagamos cosas diferentes, pero sabiendo que somos parte de la iglesia del Señor Jesús, de una iglesia. Solo un ejemplo, perdonadme un minuto, muy simple. Dice, el Señor Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones, y enseñándoles a guardar las cosas que yo os he dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hay varios bautismos en el Nuevo Testamento, pero nunca te dice si tienes que bautizar en el mar, en el río, en la iglesia, fuera, qué cantidad de agua. Solamente te dice que el bautismo es sumergir a una persona y levantarla también, claro. Pero no te dice ningún detalle, porque si una iglesia, si mi iglesia, pues no, nosotros nos bautizamos siempre en el mar, eso es lo bíblico. No, nosotros en la iglesia, eso es lo bíblico. Enseguida empezamos a crear diferencias, porque no comprendemos el espíritu de unidad de la iglesia del Señor Jesús. Y que Dios nos da esa libertad en la gran mayoría de los detalles para que aprendamos a amarnos unos a otros, a ver las diferencias unos de otros y no preocuparnos de esas diferencias. Y por eso, en el Nuevo Testamento nunca habla de la uniformidad del Espíritu de Dios, de la Iglesia de Dios, perdón, sino de la unidad. Una cosa es ir todos uniformados, ¿me entendéis? Y otra cosa es ser uno, muy diferente. Todo lo contrario, habla de la multiforme sabiduría del Señor. Si es la voluntad de Dios, esta tarde hablaremos de eso, que da a conocer por medio de la iglesia. Así que lo que Dios desea es que su iglesia, manifestada en cada lugar del mundo, sea precisamente lo que ese lugar del mundo necesita, lo que esa parte de la ciudad necesita, lo que ese vecindario necesita. Y que exprese el Evangelio del Reino de Dios justo en ese lugar, como ese lugar necesita, porque Dios quiere llegar a cada persona. Así que necesitamos volver a vivir esa libertad que nos menciona una y otra vez la Biblia, la libertad de los hijos de Dios para disfrutar con Él. Necesitamos reconocer lo que es la gracia de Dios y vivir en esa gracia expresándola a todas las personas, absolutamente a todos. Y de la misma manera que nosotros recibimos esa gracia, nosotros tenemos que darla a los demás. Y de la misma manera que el Señor vivió de esa manera con nosotros y nos dio absolutamente todo a nosotros, nosotros necesitamos dar a los demás. Porque cuando vivimos, ¿os acordáis? Y terminamos otra vez con el versículo, cara a cara con el Señor Jesús, entonces Dios hace que el conocimiento del Señor Jesús en nuestra vida y dentro de nuestro corazón se llene de la gloria y nosotros podamos expresar esa gloria. Y es muy sencillo, es vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, vivir cara a cara con el Señor Jesús. Yo sé que lo he dicho una vez, pero es la idea que me gustaría que pudiéramos terminar. Hace muy poco tiempo, uno de los congresos más conocidos de psiquiatría en Estados Unidos, la gran mayoría de las personas que estaban ahí, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, no eran creyentes, pero una de las conclusiones que llegaron, a mí me asombró, me hizo bien leerlo, porque dice que cuando dos personas pasan mucho tiempo juntos y se quieren, hombre y mujer, un matrimonio después de 40, 50 años, si realmente se quieren y están viéndose y viviendo juntos y hablándose, llegan a parecerse físicamente con el paso del tiempo. Y yo recordé lo que el Señor dice, que cuando nosotros vivimos cara a cara con el Señor Jesús todos los días, acabamos pareciéndonos a Él. Acabamos pareciéndonos a Él, viendo como Él es. Y nosotros muchas veces buscamos disciplinas, religiosidad,
cosas que hacer, actividades, penitencias, cosas para ser más santos, para crecer espiritualmente, y no nos damos cuenta de que lo que la Biblia dice es todo lo contrario. Ama al Señor Jesús, mírale todos los días, ora, búscale, y vas a llegar a parecerte a Él. Y por eso Pablo escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, que un día el Señor Jesús será todo en todos, en el sentido de que cuando estemos en su presencia seremos nosotros, cada uno con nuestra característica, pero todo el mundo dirá, mira, es tal persona, pero ¿cuánto se parece al Señor Jesús? ¿Cuánto se parece al carácter de su Padre Celestial? Y por eso vamos a recordar ese versículo varias veces estos días. Porque si queremos que realmente Dios transforme el lugar donde estamos, transforme nuestra vida y nuestra familia, Dios lo va a hacer. Pero necesitamos vivir en su presencia. Vamos a terminar orando.